está definido por la ley. No se hace más gravosa la... No sé, eso lo define la ley. Si la ley tiene contemplado para las áreas de reserva, sí. Si no, es esa la que se aplica. Es esa. Sí, porque pues pensaría uno que por ser un área protegida con una especialidad diferente a un predio. Los delitos ambientales pueden ir a la fiscalía. Sí, sí. Exacto, ahí está. Cualquier delito ambiental, si se comprueba la negligencia en todo ese proceso, todas esas cosas, a la fiscalía. Y tengo otra pregunta. Sí. Hace unos meses EPM nos estaba exponiendo 3 vías por las cuales se iba a ampliar y se iba a dar una ampliación de la transmisión energética para la población con residencia en Corantioquia iba a determinar cuál de esas 3 vías iban a ser aceptadas para generar esta cobertura. De pronto usted tiene conocimiento si de esas 3 vías, que una de esas era por donde está el BIM, el Distrito de Manejo Integrado, el DMI, fue elegida esa vía para la construcción de la transmisión energética. Sí, mire, yo sé el proceso que normalmente se dice. Una línea de transmisión de energía debe tener un estudio de impacto ambiental. Ese estudio de impacto ambiental primero pasa por una etapa que tiene que definir 3 alternativas. Exacto. Diagnóstico ambiental de alternativas. O sea, que cada uno que va a hacer una transmisión de energía le pregunta a la autoridad ambiental, deme 3 alternativas, hágame el estudio de 3 alternativas, que estaba enterrada, que estaba superficial o que estaba al pie de una vía. De acuerdo a los impactos ambientales que genere una, otra o la otra, independientemente de su valor económico, la autoridad ambiental decide cuál de las 3 ya le pide estudio de impacto ambiental. Dice, de acuerdo a las 3 alternativas que usted me presentó, yo escogí esta porque es la más viable desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista ambiental tiene menos afectaciones. Sí. Esa a la que le entrego los términos de referencia para que me haga la vida. Si esa alternativa escogida pasa a través de un distrito de manejo integrado, se debe hacer otro proceso. El proceso es de sustracción de esa franja del distrito de manejo integrado, porque la ley también lo permite. Para casos especiales, Sí. que se requiera realmente, como hay consultas previas con las comunidades indígenas, negras, étnicas, rom, todo lo que sea, también la ley define que para estas áreas habría que hacer una sustracción. La sustracción implica un estudio más detallado de un área. No es lo mismo pasar por cualquier área que pasar por un distrito marino. ¿Cómo me lo afecta? Y la ley le puede decir, no le acepto por este lado, sino que me tiene que dar una respuesta por este lado para que no me toque las zonas de preservación. Puede desviar kilómetros. Sí, de hecho el PM pues lo dejó Sí. muy claro y expuso 3 vías alternas, ¿cierto? Eso lo tiene en este momento Corantioquia, pero a lo que no he tenido conocimiento Sí. de la consulta que he realizado, no he tenido conocimiento si esa transmisión va a pasar entonces por Antioquia, ya avaló entonces que pasara por parte del distrito de manejo integrado. En Corantioquia hay algo que se llama expediente. Usted no puede fotocopiarlo, pero usted sí puede ir a consultarlo. Usted dice, el expediente tal, con número tal, radicado tal, yo va y lo reviso. El dato. No, Es más, no, Jaime, no lo tengo. Jaime, referente a lo de EPM, con esa transmisión, yo estuve haciendo la visita con los técnicos allá en la parte alta. Resulta de que subimos a la parte de los Eustaquio, que eso es área protegida, y ellos decían que a ellos les interesaba más tirar todo ese cableado por esta zona que no tiene tanta presión urbanística, porque para ellos es un conflicto. Entonces miraban, era como la zona protegida, cogiendo la finca de Corantioquia, atravesando, o sea, y tirándose acá por la quebrada esta que va hacia a la cárcel, por la Limona, y en la Limona ellos ya se sorprendieron porque vieron tanta capacidad de invasiones alrededor de la quebrada, entonces quedaron quietos. Claro. Entonces hay que poner mucho cuidado, sí, debemos de poner mucha atención sobre ese aspecto, que pronto no nos vayan a dividir. Pero eso es, Diego, eso es casi una utopía, Claro. para pensarlo aquí para el municipio.
Porque si ahí hay una duda, una pregunta, lo que pasa es que no sé qué tanto te falta antes de las preguntas de la intervención. No, ya podemos, digamos que lo que teníamos para presentar en el día de hoy, lo presentamos. Listo, bueno, ¿Cierto? porque entonces, Bienvenida a las preguntas. ahí hay una pregunta que... hay una pregunta que es clave, que yo creo que es importante resolverla para poder entender lo que está preguntando incluso la doctora Claudia. El DMI versus el POT. Porque son dos herramientas, dos instrumentos que, digamos, uno ya lo sabe, ya ha hecho la consulta, pero sí entonces debe quedar claro cuál es la herramienta que está por encima de cuál, ¿cierto? Y entonces en este caso del plan de una nueva reglamentación del plan de manejo en el DMI, ¿qué pasa entonces cuando contraría una nueva observación en el POT? ¿Qué pasa con ese POT? O sea, si automáticamente modifica el POT o obliga a la administración entonces a actualizar el POT en caso de que se actualice. Y eso tiene que ver con el tema de EPM. Porque es una cosa lo que está en el papel, que es bellísimo. El papel es bellísimo y aguanta con todo. Otra cosa es la aplicabilidad. En el POT nuestro dice, por ejemplo, que en el Pico en Manzanillo ni en el Alto de los Eustaquios se pueden colocar ni siquiera infraestructuras de antenas de comunicación, ni de energía, ni de ninguna. ¿Ah? Pero no la colocaron. Ahí está la antena de la policía en el Pico del Manzanillo. En el POT dice que no, ni en el Pico ni en el Alto de los Eustaquios, ni siquiera antenas, pero la colocaron. O sea, ¿quién se defiende ahí? Entonces pasa lo mismo que con las antenas de EPM. La EPM puede decir, por economía, por facilidad, por dirección, por temple, Alto de los Eustaquios, y ahí no la ponen, así el POT y así el DMI diga que no. Entonces, pero yo creo que hay una reflexión también para que resolvamos, y es en términos de POT versus DMI, porque son dos herramientas que quedamos ahí. Pero vea, yo sí aquí me despacho. Perdón, si quiere le contesto a la pregunta. Tiene mayor jerarquía el distrito de manejo integrado que el POT. Los POT, esquemas de ordenamiento, planes básicos de ordenamiento, deben adoptar lo que defina el distrito de manejo integrado. El municipio de Medellín, que ustedes ven que se acabó de actualizar, no hace mucho tiempo, a finales del año pasado, prácticamente sancionó a pupitrazo limpio, quedó claro y establecido que ellos adoptan lo que se defina en este proceso para el área de jurisdicción del municipio de Medellín. O sea, el distrito de manejo tiene mayor jerarquía. ¿Qué pasa? Que muchas veces el distrito fue creado en el 2007 y los POT de muchos municipios no se han actualizado y están desde el 2000, que tienen otra legislación, otras restricciones, otras cosas diferentes, y entonces no tienen en cuenta esto. Entonces ahí es donde están los conflictos. Pero la idea es que tienen que empezar a actualizarlos ya rápidamente, y nosotros para esa época ya tendremos el distrito de manejo muy listo, muy definido, para que ellos lo adopten y no se presenten esas incongruencias. Pero entonces ahí hay una cosa, Edwin, lo del corregimiento de Altavista, si el DMI está sobre el POT de el Medellín, POT, claro. entonces hay que luchar esa situación porque el corregimiento de Altavista se está perdiendo y las construcciones son masivas y estamos en fronteras con Itagüí. Nosotros estuvimos la semana pasada, la antepasada y la otra en reuniones con la gente del POT de Medellín, con una gravedad de unas parcelaciones que se están realizando en esa zona y que no tienen ni permisos de planeación, ni permisos de Corantioquia, ni nada, y ahí están las construcciones. O sea, eso es un asunto delicado que lo está trabajando el municipio de Medellín con relación a ese proceso. Hasta ahí llegamos nosotros, ¿cierto? Porque eso ya es un problema de las autoridades de planeación, de las sanciones que ello implica y que pueden conllevar directamente a la demolición de esas obras. Es un proceso largo, pero ahí va. Sí. ¿Es eso a lo que usted se refería? Yo ahorita amplío el tema, pero primero, lamentar que no estén aquí algunas personas que personalmente invitamos con las tarjetas que mandó la corporación al tema. Invitamos a la policía ambiental, porque creo que son parte fundamental, en especial porque tienen acantonamiento de policía, tanto lo que pasa en Los Gómez como los policías que están acantonados en pleno Pico, en Manzanillo, las 24 horas, y ellos tienen una responsabilidad fundamental desde su hacer y su estadía en el Pico, ¿cierto? Y lo que ellos desde ahí, desde la observancia, sin necesidad de que se muevan de su puesto de observación, nos pueden colaborar para la protección y vigilancia de lo que pasa, es fundamental. Desafortunadamente ante eso se presentó una propuesta con Antioquia. Hace 1 año y 8 meses no dieron respuesta, pues tocó disentir de la propuesta hace unas semanas, pues porque es que una propuesta era para capacitar a los policías del Pico para la labor tan importante que ellos nos pueden prestar, diciendo que tenemos policías las 24 horas desde ahí
que pueden llamar al corregidor, vea, están talando, están interviniendo, tal, tal. Una de las cosas que Corantioquia no nos respondió, año y 8 meses. Sí, año y 8 meses y no respondió esa propuesta. Entonces, bueno, eso quedó ahí, pero vea, y hay también planeación. También se les invitó, porque creo que planeación es un ente fundamental en este tema que tiene que ver con el ordenamiento y los usos del suelo. Planeación debe estar al frente de este proceso, porque vamos a hablar de su función, ¿no es cierto? Desafortunadamente no vinieron, y así otras dependencias que también invitamos. No, como nosotros en el hicimos la invitación extensiva al mayor Alexander Obando. Yo tengo en la planilla la firma y allá me lo recibieron también la postal. Listo. Entonces, ahí perdemos, por ejemplo, oportunidades porque son actores fundamentales para el municipio que nos pueden colaborar mucho en eso y que tenemos ya policía ambiental y deben asumir, empezar a enterarse, a conocer, bueno, etc. Pero vea, yo sí quiero empezar aquí, voy a hacer lo más rápido posible una serie de problemáticas y amenazas que tenemos ya en lo que tenemos hoy como DMI. Sí. Un primer ejercicio es que todos deberíamos conocer cuál es el área en proporción al territorio del municipio. ¿Saben los mapas de eso? No, no O sea, sabía. pero sí deberíamos conocer el mapa, al menos. Desde la cartografía uno poder decir, Claro. venga, qué quedó adentro, qué está afuera, qué vereda, porque aquí, porque dio la curva allí, porque esto, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y eso es fundamental, que todos deberíamos tener una herramienta de estas, porque este es como un ABC, o sea, si no conocemos la cartografía propia del DMI, pues quedamos muy vacíos y muy sin saber de lo que estamos hablando, cuál es el parche de conservación, cuál es el de protección, cuál es el lunar allí, qué queda allí, para poder hacer el control y seguimiento, porque nosotros también estamos hablando sobre una línea imaginaria muy figurativa y no la logramos ubicar en la cartografía. Y desde allí, entonces yo sí creo que hay varias cosas. Uno, tenemos que meterle más el tema de acueductos comunitarios. Los acueductos comunitarios hay que buscar la forma en que estén aquí. A infraestructura se le invitó y se les dijo con la idea de que inviten ustedes que tienen relación a los acueductos comunitarios. Pues no vinieron sino uno o dos, estaba Olivares, bueno. Pero es fundamental porque ellos están en pleno DMI, hacen uso con la captación de agua, son los que conservan las cuencas, son los que están allá metidos directamente y creo que son actores fundamentales que deberían estar aquí, el tema de los acueductos comunitarios. Si ustedes nos pasan los teléfonos de la gente que quiere que invitemos, nosotros lo hacemos, así, a través de Juan David. Pero creo que ellos, o sea, para el próximo ejercicio, ellos son actores, porque ellos están ahí y abastecen sus acueductos comunitarios y tenemos cientos de familias que dependen de esa agua que nos bota la montaña. Dos, el tema de la minera de los Medina. Bueno, ahí llegó el proceso de cierre sancionatorio porque precisamente intervinieron parte del DMI con una carretera, ya Corantioquia se pronunció, ya el inspector de policía también dejó ahí la anotación grande porque aparte de que no fue solo la carretera, sino que tenía problemas de vertimiento de residuos sólidos, problema de agua, bueno, todas las cosas. Ahí hay un problema grande, bueno, y ya de seguridad también con los Medina porque se hicieron. Por eso también nos muestra una cosa, que si ni siquiera quien desempeña la labor industrial en el municipio, que está ahí colindante con el DMI, lo que hablamos ahora es zona de retiro, hace una cosa de esas, o sea, hace una carretera que cruza el caso del DMI para el otro lado, es porque algo pasa. O las autoridades municipales, porque eso fue detrásito de la sede de la corregiduría, o sea, si la corregiduría no se dio cuenta de lo que pasó, durante muchos días una retro haciendo una carretera, detrás de la sede de la corregiduría y la parte administrativa, y no se dieron cuenta, si no es porque nosotros hacemos una denuncia ciudadana aquí, entre varios, pues algo pasó, nos construyó una carretera y no nos dimos cuenta, detrás de la sede de la corregiduría. No, Corantioquia, la administración, o sea, en enero mismo ya salió, ya Corantioquia ya los notificó de las multas, el cierre y bueno, y todas esas cosas. Pero eso nos muestra, que algo pasa como municipio, que algo pasa. Porque nos hicieron una carretera en DMI. ¿Y qué pasó? ¿Cierto? O sea, como ciudadanía tenemos una responsabilidad, pero también como administración, o sea, cómo nos construye una carretera, que uno sale aquí y de allá la chamba así. En pleno DMI corta parte del DMI en dos, del municipio. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? O sea, hay una reflexión que hacernos frente a eso. Y lo mismo que pasó con la minera del Espíritu Santo. Entonces también Corantioquia emite una orden de cierre preventivo en enero de 2014 y es enero de este año y todavía no se ha cumplido. ¿Y dónde es esa minera? Ahí abajito de la Medina también, en la parte alta de la Gizal. Pues también algo nos pasa, o sea, ahí hay cosas que no funcionan. Corantioquia nos responde en enero de este año. ¿Cómo así que están funcionando todavía? Y entonces sacan otra vez la cosa, que ahora sí que los hagan cerrar, que hace un año dijimos que lo cierren. Pues no. Entonces algo nos pasa por ese lado en términos del ejercicio de autoridad, y no solo Corantioquia,
como municipio y como ciudadanía. Porque aquí sí yo me hago una culpa. Yo estuve atento como a esa denuncia de enero de 2014 y uno pensó que como a uno le llegó copia de la resolución de cierre preventivo, pues que la había cerrado. Pues uno que iba a pensar que un año después todavía estaba funcionando. Entonces, desafortunadamente a uno también nos va a tocar como ciudadanos empezar a ir a mirar a ver si sí cumplieron. Pues eso no es una labor de uno, pero va a tocar. Porque como es un año que no funcionó el tema y... No, para lo que sea, pero cruzó DMI sin permiso, sin plan de manejo, taló bosque nativo, bueno, ahí está el informe, hizo de todo. Hizo de todo. Y a propósito de carreteras, la carretera nueva que hizo el municipio, que sale de ahí del Pedregal y llega hasta el Pico. Esa carretera amerita un debate ciudadano, duro, ¿no es cierto? Porque esa es la carretera que llega ahí a donde termina el Pedregal, arribita el tanque de PM y arrancó con concreto y llega hasta arriba, hasta donde termina la carretera, hasta el pórtico. Pregunta, ¿tuvo plan de manejo? Sabemos ya que talaron más de 100 árboles. ¿Tuvo plan de manejo? Con la carretera intervino en un sitio arqueológico a propósito, y eso está en pleno DMI. Intervino en un sitio arqueológico de los que usted habla ahora, de los que hay que conservar, pero impunemente la carretera tapó ese sitio arqueológico que tiene que ver con el camino del Birro y más adelante hablo de eso. Pero la discusión con esa carretera es que valió una millonada inmensa. Duraron año y medio haciendo esa carretera, año y medio. Pero ¿para qué esa carretera? Y esa es la valoración y la discusión que hay que hacer. Porque de ahí para arriba arrancando, después de que da la curva, sí hay unas casas que bajan, de ahí para arriba no está sino la sede de la montaña que piensa que quedaron de venir y no vinieron, que están en pleno corazón del DNI. Y está la carretera. Eso, está la montaña que piensa y de ahí para arriba no hay sino una casa habitada. Y valió la millonada más grande esa y año y medio. Y entonces cuando uno mira esa carretera, el daño ambiental que hicieron, lo que implica tener una carretera que ya se entra casi hasta el Pico, en términos de influencia social, o sea, de lo que nosotros culturalmente ya estamos haciendo allá, porque ya entonces los muchachos están haciendo prácticas de moto, ya es el sitio para X, para Y cosas, porque una vía pavimentada que no llega hasta arriba. Y entonces uno dice, y ya hay dos carreteras que se conectan a esa vía que vienen de la parte de Altavista, claro, felices. Y lo que estaba hablando Diego, entonces voy a hablar de eso, lo que pasa en la parte alta de Altavista. El DMI es un ecosistema que no es solo el municipio, o sea, el problema no es si del lindero para acá es Itagüí y del lindero para allá es Medellín. El problema para el medio ambiente y para el DMI, para ese ecosistema, es que el ecosistema no mira la cerca. Lo que pasa allá arriba en Belén, en la parte de Altavista, el corregimiento de Altavista, que es donde nosotros colindamos, allá en esa parte de Pedregal hasta arriba, hasta el Pico, que es el corregimiento Altavista de Medellín, es que hay que hacer, y también hay que hacer la autocrítica ciudadana. Autometimos un gol y no nos dimos cuenta. O sea, más teso todavía, nos metimos un autogol y no supimos que nos metimos un autogol. Para los que conocen, el patio de las brujas ya no existe. La piedra del encanto o el bosque del encanto ya no existe. El alto del manzanillo ya no existe, es distinto al pico, ¿no? Para que el alto del manzanillo, todas esas tres cosas que son en la cuchilla del mismo manzanillo de la parte alta de Belén Altavista no existen. En plena cuchilla construyeron y urbanizaron. Y uno va y encuentra parcelaciones, y unas cosas que uno dice, eso no es de un campesino, ¿cierto? Y hay construcciones y hay banqueo. Y donde era el alto del manzanillo, eso es una cancha de fútbol porque está en tierra, ni siquiera grama, ya no hay ni un solo árbol. Eso es una cosa plana así, una cosa inmensa. Ya no hay nada ahí arriba, en toda la cuchilla nos construyeron. Y resulta que toda esa parte que está ahí arriba, cuando esa carretera nueva que hicimos, llega hasta el portón, que de ahí para allá sigue gravilla, se conecta con esa gravilla. ¿A quién le sirve esa carretera? A eso que están haciendo allá, a eso que estábamos hablando, esas parcelaciones. Están felices porque les hicimos una carretera a la Altavista y a unas urbanizaciones que están en pleno corazón del DMI, es que es el corazón del DMI, y lo talaron. Y lo construyeron. Y esa carretera alimenta todo ese proceso urbanístico que hicieron allá arriba, que está allá. Nosotros estuvimos hace un par de meses, ya nos sacaron unos muchachos, obviamente, con una intimidación de una moto, que no sabemos por qué está una moto hacia el lado de la verde, no hay carretera, porque saben, pero bueno, eso es otra historia. ¿Por qué hicimos una carretera para allá? Es una de las preguntas. ¿A quién beneficia la carretera? Es que de ahí de donde sale no está sino la montaña que piensa en la casa de los Medina nomás. ¿Pero quién aprobó esa carretera? No es el municipio. Pero no nos dimos la discusión de una carretera
si era justificable o no meterle una carretera de concreto, no es ni, porque no es ni siquiera riel, es de concreto, a esa zona, pues cuando tenemos veredas donde no entra carro. Como la María. Como la María. Como la María que no tenemos, como pero aquí sí Pedro hicimos una carretera para dos particulares, pues Porque no sé. en parte alta. Y eso hay que mirarlo, qué pasó con la carretera y qué uso le van a dar a la carretera. Porque ya de alta vista esa carretera, con unos procesos que están ya la están sacando aquí, es que Claro, ya tiene carretera lista. hicimos carretera. Para la gente que está arriba en Altavista, esa gente que está haciendo las urbanizaciones, se está conectando por Itagüí. Es que para ellos acceder a los servicios es más rápido, más cerquita y más seguro. Entrar por Itagüí que bajar por Altavista. Y esas son informaciones Y algo hicimos ahí, algo hicimos como ciudadanía, mal, algo hicimos, la culpa es nuestra. Y eso se vincula a otro caso, el problema del cacique. Otro cerro protegido, el cacique, el lugar tradicional, allá la gente sigue yendo todos los domingos a hacer sancochos, a jugar fútbol. Para la gente de la vereda de Pedregal ese es un sitio de recreación. Miles de árboles talados de diciembre a la fecha, miles. Y tenemos las fotos y ha rodado en redes, porque las tenemos las fotos, como, tipo Canadá, cómo bajaban los troncos por cable aéreo desde ahí, desde el cacique hasta abajo hasta Altavista. Una cosa horrible. Pues en términos de los que saben, eso es bonito, pues, porque eso es ver un tronco bajar desde aquí en cable aéreo de ese calibre, miles. Puede que haya tenido permiso de aprovechamiento forestal, puede que haya sido un bosque cultivo porque era todo de eucalipto, puede, pero ahí nos tenemos que hacer la reflexión y está en pleno corazón de DMI y todo eso limita con el municipio de Itagüí. ¿No hubo plan de manejo de aves? No. Fueron miles de árboles, miles, de un tallaje grandísimo, miles de aves se fueron de ahí y no sabemos para dónde, y claro que nos afecta. ¿Qué va a pasar con lo que queda de terreno? Pues esa es la búsqueda. Puede que sea un lote privado, que haya tenido permiso de aprovechamiento forestal, lo que sea, pero hay una reflexión en pleno corazón de DMI, porque entonces dice, ¿por qué al señor que parcela si le arman un lío y le cobran plata hasta para talar un árbol? Y este lío para talar un árbol. Y no le dan el permiso. ¿No es cierto? Y ahí hay una reflexión que tenemos que hacernos en términos de esa información que manejamos, porque a un privado miles y al señor para uno hay que, o sea, es un lío. Y hay que darle visita y concepto. ¿Acabo o...? No, yo acabo, venga. Venga, para no... Todo ese predio que tú estás diciendo, esos eucaliptos, el dueño es el de la San José. Y si tienen... puede que tenga permiso, o sea, uno no pone en duda si tiene permiso o no, sino que es el corazón del DMI, ¿cierto? La zona de recreación es un cerro protegido del cacique, con plan de manejo arqueológico. Tiene plan de manejo arqueológico por el INCA en Bogotá, fueron miles. Y uno dice, pues, ¿hasta dónde parte de nuestra cosa es decir, no, venga, entonces, ¿cuánto vale eso y se lo compramos, pues? ¿Qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo importante? Porque es privado en Pestales, los miles, y ya se perdió el cacique como cerro. O que entre Medellín y Itagüí, o que entre Itagüí y Medellín hubiera dicho, le compramos ese bosque. Y ya comprarle vale mucho más plata. Pero hay que hacer algo. Porque es que la otra gran duda es qué va a pasar en el cacique. Ahora que talaron eso, ¿qué va a pasar? Esos alegan el sembrado. No, sí, no, por eso es que puede que tenga, no, listo. Pero ahí van a urbanizar, porque ya le empezaron a hacer carretera por el otro lado, eso va para otra parcelación. Entonces Altavista nos parceló todo el límite con Itagüí, nosotros no nos dimos cuenta y obviamente la presión que se viene ahí urbanística, de transporte, de todo eso que va a pasar ahí, nos va a afectar. Hay problemas sociales, Sobre todo sociales. cultural, sí. Entonces bueno, y esa carretera, vuelvo insisto, esa carretera, hay que ponerle cuidado, esa vía que hicimos ahí, valió una millonada, año y medio, hizo los daños que quiso, pero ahí está, y eso beneficia a eso que les estoy mostrando. Ahí hay que hacernos la reflexión, algo pasó. No, eso no pasó por consejo. No, pero ustedes no han hecho nada de consejo. Pero ¿para qué si uno ¿Para qué no los oye? allá los ponen y no pasa nada? No pasa nada. No pasa nada, seguro. Bueno, Estamos muy mal. Y lo pusieron en la Contraloría. ya, Eso es. no, espere. Entonces yo acabo. El otro tema que habíamos dispuesto que creemos y que es de lo que ustedes hablaban ahora, que es el valor cultural agregado que tiene el área protegida. Y ese tema no lo hemos valorado tampoco mucho aquí, el tema de la guaquería. Ay, sí. Vea, en este corregimiento, en esa área protegida, lo que hemos encontrado, lo que se da en términos de que la gente va y hace la chamba para sacar un entierrito, que en últimas aquí no hay oro, yo no sé por qué sigue la gente insistiendo que se ha encontrado el dorado aquí. Pero vea,
ahí cerquita al pico, ahí bajando, en las narices de la policía, que es lo que por eso uno dice hay que poner a los policías a trabajar. Ahí abajito, a 150 metros. Y ahí están las fotos porque eso lo asumió Medio Ambiente en su momento cuando se le hizo, fue en 2003 creo. Un hueco, 12 metros de hondo, escalado, es que buscando una tumba. Ahí a 150 metros de todo el pico. Y para hacer eso tuvo que haber sido muchos días, para haber hecho un hueco, además con toda la arquitectura así, para poder bajar. Por eso, y buscando una tumba que... Y entonces uno dice, bueno, se hizo la alerta, hasta el ejército tuvo que subir ahí, es que en operativo, yo no sé para qué un operativo aquí el ejército, es que para ir a mirar esa guaquería que estaban haciendo ahí, se hizo el plan, todo el asunto. Pero después, es lo triste, es más, hizo más daño la reparación de ese hueco de guaquería que lo que hicieron los guaqueros. Porque después mandaron obreros a tapar el hueco. Que ya uno dice, venga, pero si eso ya era un hueco con cosas de guaquería, hay que hacer el estudio. No, entonces cogieron toda la tierra que había, que es donde pueden estar vestidos, a la lata, y todo lo que pudieron talar para llenar el hueco. Uno va ahora ya, claro, el hueco está hundido, eso ya es una explanada, entonces se hace más daño reparando el hueco, en vez de haberlo, ya intervenió, ya que había un vestigio de tumba indígena, etc. Pero eso para ejemplarizar lo que todavía seguimos haciendo. Pero eso también para conectarlo con otro problema. Se lo dijimos a por Antioquia, lo hemos dicho ya a la administración, pero no paran bolas. Es que aquí es muy difícil, ustedes que saben. Miren, aquí hubo un contrato para hacer mojonamiento y alinderamiento en los predios públicos de arriba. Los de la alcaldía y el predio de Corantioquia, la finca de Corantioquia, que es grandísima. Pues resulta, no me enteré porque empecé por la novela. Entonces, pero sobre eso, en parte de la cuchilla que viene de Itagüí, viene lo que se llama el camino del Virrey o el camino de la Huaca. Un camino con declaratoria arqueológica nacional, todos los estudios, una cosa que tiene historias bellísimas, un camino que viene de Santa Fe de Antioquia, por donde venían. Bueno, eso es una de esas historias que ojalá pudiera estar en cátedra para conocerlas, porque aquí llegaban. Y después de que llegaban el pico, el camino prehispánico, que es lo que uno ve en la cuchilla, que es una chamba, o sea, un hueco, porque aquí no lo hemos estudiado, entonces está ahí al menos reservado como hueco, o estaba. Aquí bajaba en 3 ramificaciones al área metropolitana, a la parte urbana. Una de las ramificaciones es la que llega al Rosario, al Parque de los Petroglifos. Por ahí bajaban y llegaban ahí. Otra ramificación llega aquí a la parte alta del Rosario y los Zuleta, arribita donde está el tanque, que ahí hay un muro de piedra de esta altura, que es un muro de piedra hecho por indígenas antiguo, pero menos mal está escondido y si no ya nos robamos las piedras también. Y era un templo indígena, y ahí llega. Y otra ramificación es la que llegaba por el Pedregal, que fue la que se intervino con esta carretera. Esa ya la perdió, esa ramificación, que era por donde bajaban ya los indígenas aquí al Valle de la Urra, bajaban por aquí. Pues entonces resulta de que eso debería estar documentado, y para este ejercicio debería estar ahí y decir, bueno, ojo, ya la embarramos, pero a ver qué hacemos con lo que quedó. Resulta que el camino que queda en toda la cuchilla, o sea, cuando uno llega aquí al Itagüí, llega al pico, en el proceso de cercamiento, ahí sí vuelvo al contrato de cercamiento, el cerco quedó ahí todo raro, porque el cerco quedó así. Entonces, perdimos ese camino que era Itagüí, y se lo dimos a Medellín, la verdad. Porque el cerco quedó a este lado del camino, cuando el cerco era al lado de allá del camino. O sea, es una chamba. El problema no es de los obreros pues, por facilidad para no meterse a la chamba a trabajar, pues entonces pusieron el cerco a este ladito aquí. Entonces, de la cuchilla nosotros perdimos parte del territorio. 1 o 2 metros en un lado, después vuelve otra vez el camino aquí, otra vez allá abajo. Y la cuchilla son 3 metros, pero ya como el cerco quedó un pedacito corrido donde no es. Y también por comodidad de la policía, que fue en parte la que dijo, métanlo aquí para que esa chamba no nos quede aquí en el cerramiento que ellos hicieron. Entregamos parte allá, se lo hemos dicho que hay que rectificar, etcétera, etcétera. Pues no se ha hecho, pero bueno. Y bajando ese camino ya por el que baja el Rosario, que es el que baja toda la vereda de la María de los Zuleta, los obreros, no es problema de los obreros. Vuelvo y repito, que si uno no sabe, uno ve una chamba, un hueco, que se nos facilita el trabajo. Hicieron todo el cercamiento desde la chamba, que es el camino prehispánico. Claro, pues si hay una chamba hecha, pues me paro ahí y desde aquí me queda mejor poner el cerco y no irme para el otro lado, pues para no meterme a la chamba. Si a ellos no les dijeron que esa chamba era un camino prehispánico, pues. Entonces, ¿qué hicimos, por ejemplo, para subir el pico por este lado del Rosario? Antes uno no subía por el lado del cerco, sino que había un camino normal. Pues cuando los obreros que estuvieron varios meses haciendo la labor allá, pues fueron abriendo, pues, desde la chamba haciendo el cerco, pues ese quedó el camino oficial, y el camino anterior ya está enmalezado, no hay camino. Y antes este camino nunca estaba visible, es para conservarlo.
Pero no, ya uno sube el pico por este lado y ya toda la gente sube al lado de la cerca, o sea, por la chamba del camino, porque quedó abierta. Lo que yo logró fue abrirla porque era más fácil colocar los estancones desde ahí. Ese es un daño supremamente complejo, pero que hay que rescatar, y eso está documentado: el camino prehispánico, los indígenas, por eso se llama el camino de la Huaca, por ahí entraban, por ahí bajaban los indígenas desde Santa Fe de Antioquia, eso, bueno, eso, pero eso es una de las cosas que nos tenemos que poder, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay una tarea. O sea, aquí, pues, de acuerdo a lo que usted dice y lo que dice la ley, es que lo podríamos definir dentro de la zonificación como de uso público, Sí. el camino. Pero es que ya estamos caminando sobre un camino prehispánico y no se debe tocar, o sea, meterse a la chamba, porque no está explorado ni estudiado, Claro. ¿no es cierto? Por eso es que hay tanta guaquería, porque es que aquí no ha sido estudiado ni explorado el tema. Aquí hay mucha riqueza, aquí tenemos un museo comunitario que tiene piezas, cantidades, que se ha encontrado aquí, ollitas, urnas, aquí se ha encontrado lo que Podríamos quiera. hacer un museo, mejor dicho. Sí. Aquí hemos encontrado, aquí en la casa de la finca, por ejemplo, encontraron una tumba grandísima, un yacimiento, lo que pasa es que está callada. Ciudadela del Valle encontró una tumba indígena. Está callado porque ahí van a hacer un edificio encima de la tumba indígena. Ahí está el hueco porque está debajo de la raíz de un palo de mango y está todavía así. Fue saqueada pues, pero está el asunto. Aquí tenemos riqueza arqueológica y en ese corregimiento hay mucha riqueza. Bueno. Pero eso es de las cosas que hay que reflexionar, ese valor agregado a lo cultural, de lo que podemos darle a ese DMI en Itagüí que nos ayuda. Yo he conocido gente que vive en el corregimiento, que va y nos saca debajo de las camas un montón de piezas bellísimas, todas recogidas ahí. Cuando no es que nos abren la guaca, Vea, se nos donde llevan van a las cosas como me pasó a mí. Vea, donde van a comprar el predio, en ese predio que van a comprar ahí arriba, por ese lado, alguien llega y va a la casa y nos saca una caja. Candonguitas, bichitos de esos de pelar, como es que las cuencas, jarritas, cogidas ahí. Usos, ¿cómo es eso? Eso, volantes de uso. Volantes de uso. Ahí, así. Lo que pasa es que eso no ha sido estudiado. Y ese es el área protegida y tenemos esa riqueza ahí. Y de ahí tenemos una responsabilidad que hacer como con ese tema. Venga, para poder avanzar, que ellos son un montón, ya que no ponen para la 8. El tema, venga, el tema de la el tema de la ganadería en plena cuchilla. Esa es una de esas cosas paradójicas, ¿cierto? Uno va a la cuchilla, son 3 metros de ancho, pues porque uno mira aquí Itagüí, aquí San Antonio de Prado, esos son 3 metros, o sea, eso. Pero uno encuentra ganado cada que sube ahí en plena cuchilla, en pleno DMI. Uno le dice a la policía que está ahí, y yo dice, ¿sabes que nosotros nadie nos ha dicho pues si se puede o no? Pero ese ganado, estas vacas de allí no las estamos cuidando porque es el del señor de allí. O estas son de don Manuel. Y allí, pues, que nosotros las cuidamos aquí para que no le pase nada. ¿No? Por eso la necesidad de vincular a la policía y hablar con los vecinos. Venga, el ganado, al menos no nos lo meta en la cuchilla, que está bien llevada. Y cada que uno va, ahí hay vacas, pues hay ganado. Y en plena cuchilla. Donde no se puede hacer absolutamente, pero ahí hay vacas. Siempre que uno va hay vacas. Ahí algo pasa, ¿cierto? Entonces con lo de la ganadería y más abajo, yo creo que a la gente que trabaja aquí el tema de ganado, ese tema no se ha trabajado. Porque de este año tenemos la evidencia, cómo de aquí abajo se meten las vacas al área protegida, a las fincas del municipio. Y se Pero meten. tú preguntas y la respuesta es fulanito nos dio permiso. O son de la familia de alguien que ya sabemos quién. Bueno, entonces, el camino trata. Una de esas denuncias que hicimos que no ha tenido respuesta, no sabemos en qué quedó. Y ahí es donde uno se cuestiona si seguir en ese ejercicio, pues como también del control y de la denuncia. En enero de este año hubo una actividad en una, va a tocar decirlo directamente para no, porque no estoy hablando como códigos y señas muy difícil. En la Loma de los Zuletas una actividad de las cometas en enero. Ah, eso sí. Si tenemos toda la evidencia fotográfica, fuimos hasta con Antioquia, le dejamos todo un CD con cientos de fotos y toda la queja al municipio, etc. Cómo después de esa actividad de cometas quedó la zona. Todas las quemas que hicieron, porque la gente subió a hacer fogón y felices allá. Y entonces las quemitas, trin, 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 todo el mundo haciendo su sancocho en limitantes. Ahí, y adentro del área protegida, lleno de basuras, botellas de licor, todo lo que quiera. Eran cientos de gente allá llevando cometas, pero eso lo dejaron vuelto nada. Y es un predio particular, sí. En pleno DMI, sí. Y entonces,
pues no sabemos. Entonces a nosotros nos dice Secretaría de Gobierno, sí, ya revisamos, no tenía permiso para la actividad. Y entonces, pero nosotros le mandamos policía para que los cuidara. Ahí vuelve y queda la discusión, bueno, de lo que hay necesidad, digamos, de trabajar en términos de la reglamentación y de esos propietarios que están ahí y colindantes, pues que puedan entender qué usos tiene, qué está permitido y no, y lo que está permitido, cómo reglamentarlo. Porque uno sabe, el Cerro de las Tres Dulces Nombres sí es tradicional de cometas, pero eso hay que regularlo, porque si cada que vaya al Festival de Cometas, y allá están las basuras, que es lo más triste, allá están, y eso fue en enero, allá están. Nosotros esa vez cuando subimos varios ciudadanos a hacer el registro después de que nos informaron, bajamos un montón de botellas de vidrio por el riesgo que implica dejar las botellas de vidrio ahí, de aguardiente, garrafas. Tenemos todo el tema, por el riesgo que era dejar el vidrio ahí pues para un incendio. Pero las basuras en general siguen allá. Entonces uno dice, y entonces, ahí nos falta trabajar, porque es que el tema del comparendo ambiental, sí, a ciudadanos aquí se lo están aplicando. Sí, hay ciudadanos pagando comparendo ambiental, y ese no lo han pagado, y también da para comparendo ambiental, así sea en un predio privado. Pero bueno, es una de esas discusiones también que tenemos que trabajar en términos de su uso y de la reglamentación y de información de lo que está pasando allí. El tema de la María, Liliana, de la María, entonces tenemos esa discusión que es eterna, de toda la vida, suficientemente ilustrada, suficientemente diagnosticada, pero no pasa nada. Entonces, lo último oficial que supimos, Corantioquia entonces, después de una visita, un recorrido técnico, nuevamente en 2013, vuelve y nos manda el informe y nos dice, efectivamente, revisando, estudiando todas esas cosas, esos son a alto riesgo, que yo no sé qué movimiento en masa, que bueno, recomendamos que se adopten las medidas que dice el PLOT del POT, de conservación, protección y reubicación. Pues nada. Más de 500 familias y no sabemos todavía qué pasa. El año pasado, entonces va el secretario de Vivienda al Consejo. ¿Saben qué es lo peor? Espérate. Que los propietarios están vendiendo porque saben que tienen ese problema. Y los que están comprando no saben que tenemos ese problema y hay unos chicharrones grandísimos a nivel de la legalización de esas personas. En términos generales están perdiendo platito. Entonces, el año pasado, entonces va el secretario de Vivienda al Consejo, 2 días antes de viajar a Bogotá a reunirse con el ministro de Vivienda, y dice, ya tenemos el proyecto de reubicación de la María. Entonces, es una exposición ante el Consejo de 4 minuticos donde él dice, ya tenemos la solución. Vamos a comprar un lote en Villalía donde está el parqueadero, aquí vamos a hacer unas unidades de vivienda, de reubicación, para 200 y pico de familias. Bueno, todo el proceso de reubicación. Y dice, bueno, parece que por fin, y entonces habla hasta de cifras, de número de familias, de cuánto vale el proyecto. ¿Usted sabe quién presentó ese proyecto? Espérate. Lo presentó la comunidad con una cooperativa